¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Dicen buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo lo va, ¿Cómo Licen? está usted? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente, bueno, los compañeros que tenemos problemas con la conexión, a veces tenemos luz, a veces no tenemos, entonces tenemos que estar pendientes, ¿no? De igual manera, entregar los documentos, certificados, si tal vez estamos faltando en la institución, que eso es sumamente importante, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Bien, ¿cómo estamos con esa mañana deportiva? Estamos tristes porque no hay energía, Licen. Pero ya listos también para ganarle, dicen. Ganar. Listo para listo Nada, ganarle. Ya, muy bien, vamos a ver porque mis tigres están, pero ya listitos. Nada, allá están sus tigres, acá están todos los leones, dicen. Muy bien, los míos están entrenando desde el lunes. Pero nosotros ya llevamos un mes entrenando, dicen. Ya vamos a ver por qué. En ese caso, ellos ya han estado, pero con la canción de Rocky Balboa y Dele. Esperemos que ganemos, aunque sean puñetes, como saben decir los chicos, ¿no? Pero vamos a ganar. Vamos a ganar Muy nosotros. Buenas a malas, vamos a ganar. Ahí vamos a ver, ahí nos vamos a encontrar. Ya les comparto pantalla, por favor, regálenme un segundito. Recientemente pues llegó Buenos días. Buenos días. Una consulta, Licen. Lo Claro, que pasa es dígame, que por yo favor. rendí el día de ayer una prueba que nos había habilitado, pero lo que pasa es que como estaba muy poquito tiempo, la primer intento me fui con 4 porque no alcancé a resolver y volví a intentar y nuevamente me fue 9, pero me promediaron como 6 con algo. Entonces quisiera saber si tal vez me podría ayudar habilitando nuevamente esa prueba, porque no estoy conforme con la calificación. Muy bien, en ese caso pues tenemos dos oportunidades, ¿no? Si en las dos oportunidades obviamente pues sacamos una nota baja, tal vez ahí directamente tenemos que hacer trabajos de recuperación, ¿no? Entonces, por favor, quiero que se comunique por la plataforma Canvas conmigo y ahí directamente vamos a solucionar ese pequeño inconveniente, ¿sí? Bueno, Bien, licenciado, muchas gracias. excelente, por favor. Ahora regáleme un segundito, me confundí, pensé que ustedes ya estaban en tercero, pero ya mismo están en tercero. Excelente. La anterior semana Ya nosotros, casi. ¿qué tema revisamos? ¿Me hacen un acuerdito? De los que le va a entregar al Señor. Lo que va a entregar, sí. Me parece que revisamos los mesopotámicos, ¿verdad? Sí, Licen, de historia, porque ciudadanía no tuvimos. No tuvimos. Nos Muy quedamos bien. hasta monumentos de los chinos y hasta aportaciones nos quedamos, dice. Ya, muy bien. A ver, vamos a revisar domesticación. Bueno, esto ya vimos. Vamos a ver. Ya, Mesopotamia sí vimos. Vamos acá abajo. Civilización china. Eso me parece que vimos ese día. Y el día de hoy nos vamos al tema de la civilización india. Bueno, para recordar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la civilización china, ¿cómo se llamaban los ríos principales? ¿Cómo se llamaban? Si nos acordamos. Puede ser el río Tigris y Eufrates. Casi, pero no. Esos ríos son No de son de China. Mesopotamia. A ver. No son de China. Exacto.
Es del Wong, dice qué. Wanghani es del río Wang, algo On. así. Y el río Yang, Long, Mi, El Kiang. Han, Jingang, Hailin, Tua, Wai y Han. Río Amarillo y Río Azul. Río Amarillo y Excelente, muy bien. Río Yaste. Yansequiang, muy bien. El Yansequiang y el Juanjo, muy bien. O el río Amarillo y el río Azul, ¿no? Que son prácticamente los ríos más importantes que nosotros tenemos, ¿no? En este caso podemos determinar que fueron los afluentes más importantes en donde los chinos lograron asentarse, ¿no? Por ejemplo, podemos también determinar que ese crecimiento, ¿sí?, se debió tanto en la ubicación y cómo directamente ellos lograron aprovecharse de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, directamente nosotros podemos verificar que la mayoría de las culturas, civilizaciones grandes que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia universal, realmente destacan por el asentamiento que ellos lograron tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, ¿se acuerdan cómo se llamaban los ríos? El Éufrates y el Tigris. El Éufrates y El el Nilo. Tigris y el Éufrates. Muy bien. En el caso de la civilización india, también tenemos algunos importantísimos, como el Indo y el Ganges, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros nos podemos identificar, la mayoría de estas civilizaciones tuvieron, pues, la oportunidad y la sabiduría de ubicarse en estos sitios, ¿no? En el caso de los chicos, ¿sí? En el caso de los chinos, prácticamente lograron tener un gran avance también en sus aportaciones. Por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿qué nos dejaron los chinos en sus aportaciones a la humanidad? La rueda. Ya puede ser, muy bien. La imprenta. Agricultura. La imprenta, muy La bien, bomba. excelente. La ¿Qué bomba más? atómica. El trabajo de la porcelana, la seda, La pólvora. la brújula. Muy bien. La brújula. La La brújula pólvora. seguimos La utilizando hasta el pólvora. día de hoy. El papel. La El impresión, papel, la excelente, brújula, muy bien. la pólvora. La pólvora, sí. El El papel, el cobre. ábaco, el paraguas. Bueno, tenemos grandes aportaciones, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, los chinos lograron dominar un territorio sumamente extenso, ¿no? Y eso, pues, obviamente le dio paso a tener un gran desarrollo por su ubicación, ¿sí? Por sus territorios y además de ello por su organización, ¿no? Hablamos directamente por las dinastías, ¿no? Si hablamos de obras de arquitectura, ¿qué obras de arquitectura nos dejaron los chinos? La muralla china. La Gran Muralla China, muy bien, ¿qué más? La ciudad prohibida, el palacio de Potala. Ya, puede ser, muy bien. La tumba del Otro, emperador Qin Shi. excelente. El mausoleo de Qixi muy bien. El ejército de terracota, entonces miren, realmente pues hasta el día de hoy nos dejan maravillados con su avance, ¿no? Con sus formas de construir los templos, los palacios, y además también por la representación, en algunos casos, muy escasos, por decirlo así, también de sus dioses, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, ellos no mantienen una corriente religiosa estable como la que nosotros tenemos. Ellos directamente lo interpretan como pensamientos filosóficos, ¿no? Dentro de ellos destacan lo que es el confucianismo, el taoísmo, el budismo, en donde nos hablan de las conductas que nosotros debemos tener, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, los chinos directamente
también nos han dado grandes productos, como es el caso de el arroz. El arroz, ¿cuántas veces lo consumimos al día? Depende. Dos. Tres. Dos veces Tres, o a dos. vez, 3 veces al día, dice. una vez en la semana. Desayuno, almuerzo y merienda arroz. Muy bien. Tengo La una pregunta consulta, sería, perdón, ¿está compartiendo pantalla tal vez? sí, todavía no les comparto, por favor, todavía no. Compañeros, no estamos. Sí, todavía no. Sí, no se preocupen, ya les comparto y ahí directamente ya les pregunto. Sí, no se preocupen. Muy bien. Entonces, prácticamente, ¿no? El producto de el arroz hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo servimos mañana, tarde, noche, ¿sí? Inclusive también podemos identificar que los asiáticos, este producto de igual manera, pues lo importan y lo exportan bastante, ¿no? Hablamos de algunos platos tradicionales de China. Por ejemplo, ¿cuáles son los platos tradicionales en la gastronomía que tienen ellos? Hemos Chaulafán. visitado el chaulafán, muy bien. ¿Qué más? Tallarines, Lisa. Un mixto. Sopa de verduras. Sopa de verduras, el chaulafán. El ¿Quién guantán. no le gusta el chaulafán? A A todos. todos nos gusta. Ya, muy bien. Entonces, miren, grandes productos, grandes variedades, ¿no? Sobre todo, pues podemos determinar que las condiciones de vida prácticamente en base al gobierno, en base a las dinastías, mejoran, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a revisar y a conocer otras de las grandes civilizaciones del mundo, ¿no? Entre ellos destacamos la civilización de la India. Sí, como ustedes saben, prácticamente la India es una de las culturas en donde tienen un mayor avance dentro directamente de las aportaciones a nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, alguna vez nosotros, bueno, en el caso de las matemáticas, cuando nos mandan a hacer ecuaciones, factoreos, problemas matemáticos, el trinomio cuadrado perfecto, bueno, que ustedes ya deben conocer, prácticamente destacan esos avances matemáticos de esta gran civilización. ¿Alguna vez hemos escuchado la álgebra de Baldor? Sí, claro. Sí. Sí, licenciada, sí, hemos escuchado. ¿Qué encontramos en la álgebra de Baldor? Mucho problema. Muy bien, aparte de los problemas, muy bien. ¿Qué más encontramos? Ejercicios. Ejercicios, muy bien. Entonces, miren, son libros que nos permiten determinar, ¿sí?, nuestros avances matemáticos, ¿no? Hemos escuchado tal vez el álgebra de Mansil. Sí, Lice, sí. También, ¿Álgebra de qué, básicamente, perdón? ¿De ¿De qué? qué? de Mansil. Mansil. Ah, Sí, ¿Ya? creo que El álgebra de Mansil. Muy bien, entonces miren, realmente, si hablamos de las matemáticas y el tormento de la mayoría de nosotros, parte directamente del álgebra de Baldor. Pregunta a la profe de mates si les hace trabajar en la álgebra de Baldor. Justo esa clase no nos dio al momento. Muy bien. Todavía no. Excelente. Muy bien. Bueno, esta álgebra particularmente es una enseñanza en donde destacan, ¿no?, problemas matemáticos, pero a su vez tiene un origen fundamental en el estudio del diámetro. El diámetro, la circunferencia y sobre todo que fue la primera cultura y dentro de las primeras prácticamente en utilizar el número cero. El número cero, ¿qué generalmente establece? Es de donde Nada, parte dice. todo ejercicio. Ya, excelente, muy bien. En este caso, ¿no? Detalla de que el número cero destaca al que no tiene un valor. es Sí, un número detalla neutro. directamente a que no tiene un valor, que no tiene, ¿cómo se puede decir? Una cantidad dentro de una cuenta, ¿no? Muy bien, ahora vamos a revisar la civilización india.
¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí, sí, licenciado. Sí, Licen. Totalmente claro, Lisa. Listo, muy Sí, bien. lice, Por sí, sí. ejemplo, una de las grandes aportaciones que nos dejaron la India prácticamente son las obras de arquitectura. ¿Cómo se llama esta obra de arquitectura? Y es considerada también como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Cómo se llama? A ver. No escuché la pregunta, ¿cuál era? Muy bien, ¿cómo se llama esta obra de arte? Esta obra de arquitectura. Taj Mahal. El Taj Mahal. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, su decoración, las cúpulas, ¿sí? El agua que es fundamental, la naturaleza, los bosques que decoran esta obra de arte, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que son las castas sociales en donde viven las diferentes clanes de los indios. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. La civilización india. ¿Me ayuda el señor Jorge, por favor? Licenciado, buenas tardes. La civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen en la cultura del Valle del Indio. Tiene su inicio hasta el 6000 antes de Cristo. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí podemos determinar, ¿no?, que su inicio fue en el año 6000 antes de Cristo y que obviamente tuvo su punto de origen en el Valle de el Indo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿no?, tenemos diferentes imágenes de la decoración del Taj Mahal, ¿no? Algo determinante es que uno de los grandes avances que tuvieron los indios fue directamente adaptar la cúpula, ¿sí?, para sus obras de arquitectura, ¿no? Recordemos también que las cúpulas tienen un origen islámico, ¿no? Ahora, vamos a su ubicación. Señorita Kerly, por favor, ¿estamos ahí? Sí, buenos días. Buenas tardes, perdón. Dice, la civilización hindú surgió alrededor del año 3300 a.C. y en 1300 a.C. Se ubicaban en los pueblos Harappa, y Mohenjo-Daro. Las primeras poblaciones de la que se derivaron el resto de los pueblos. Excelente, señorita, muchísimas gracias, muy bien. Aquí directamente destaca que esta gran civilización apareció entre los pueblos inicialmente Harappa y Mohenjo-Daro, ¿sí? Justamente aquí. En esta partecita del territorio, sí, directamente detalla la ubicación, sí, del Valle del Indo. Su organización, señorita Omaira, por favor. Buenos días, licenciado. La organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias castas, principalmente en 4 castas que eran las más importantes. Los brahmanes, estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Eran una especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Los catrillas, estos dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca.
Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, dentro de su organización siempre estaban las castas que en este caso determinaban la élite social, ¿no? Los brahmanes, aquellas personas que estaban liderando estos territorios, eran directamente una especie de sacerdotes, los cuales directamente interpretaban como dioses, y de igual manera ellos estaban a cargo directamente de las ceremonias religiosas, ¿no? Los quisatrillas, en este caso, destacan lo que son la parte militar, es decir, eran guerreros, defensores del monarca, y además de ello, decretaban y cuidaban las decisiones de los brahmanes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una clase social. Los brahmanes, chatrillas, vaishas, shudras, los parias y los intocables, ¿sí? Justamente determinando, ¿no?, que los parias y los intocables eran la clase social más marginada, ¿sí? Ahora vamos a las siguientes. Los vaishas y los shudras. ¿Me ayuda, por favor, el señor Marco Llanes, por favor? Licenciado, buenos días. Organización. Los Vaishyas. Estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno. Los Sudras. Estos representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de las demás castas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una casta creada de indígenas sometidos para que realizaran dichos trabajos, una especie de esclavos. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, miren, por ejemplo, los vaishas prácticamente, ¿no? Eran artesanos, comerciantes que directamente trabajaban para el gobierno, ¿no? Y los shudras, en este caso, que vendrían a ser los campesinos, ¿sí? Y personas que directamente se dedicaban a trabajar dentro de las castas de los indios en general, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar a la casta que se le conoce directamente como los parias o los intocables, ¿no? Que en este caso venían a ser aquellas personas que no tenían ninguna casta social y que obviamente eran marginados en todo momento, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que la política de la civilización india particularmente estaba encaminada por parte de los brahmanes en su totalidad, ¿no? Es decir, ellos tenían el control de la normativa de estos recursos. Ahora nos vamos directamente a la siguiente diapositiva, su religión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Elvira, por favor? Señorita Rosa Elvira Libicota, ¿no estamos? Sí, sí, buenas tardes. He estado leyendo con el micrófono apagado, perdón. Ah, ya, muy bien. Ya, buenas tardes, licenciado. Religión. La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas veces se consideran más filosofías que religiones. Características religiosas. Antigua India. Esta rama religiosas se expandieron a varias partes del mundo, incluido la civilización china, formando parte importante en la adopción de millones de personas. ¿Y hasta ahí nomás? Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿no? La religión que tenía la civilización india destacan en dos prácticas religiosas, el hinduismo y el budismo en general, ¿no? Pero sin embargo, aquí directamente destacan personajes sumamente emblemáticos dentro de su religión, ¿no? Miren, por ejemplo, a sus dioses
siempre los representaban, ¿sí? En una posición de meditación. Aquí también podemos observar una serpiente que rodea el cuerpo. Además de ello, tienen diferentes brazos, ¿no? Piernas de igual manera, rostros también de igual manera, y el color de su piel también es diferente. A esta imagen que tenemos justamente en la parte de aquí se le conoce como la Santa Trinidad de la India. ¿Sí? Ya vamos a conocer a cada uno de ellos. La religión, el hinduismo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda, por favor? Señorita Hermelinda, ¿no? ¿Estamos? Sí, Muy buenas bien, tardes, dicen. muy bien, buenas tardes. Religión y hinduismo. Está basado en la importancia de la conducta y cómo esta afecta nuestra vida y la de otras personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como karma, el cual sostiene la idea de que todo lo que hagamos en esta vida lo pagaremos en la siguiente. Esta forma de religión cree en la reencarnación, la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos cuerpos, seres y ambientes, todos condicionados por la vida y conducta que hayamos llevado en la anterior. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. El hinduismo, ¿no? Prácticamente destaca la importancia de la conducta de nosotros hacia otras personas, ¿no? Como nosotros lo conocemos como el karma. ¿Qué es el karma? ¿Qué será el karma? Lo que nosotros hacemos, o sea, lo malo que hacemos, y ahí se nos regresa. Ya, muy bien. Prácticamente es la normativa de conducta, ¿no? Que si yo fui bueno con una persona, esa bondad va a regresar. Si yo fui malo con una persona, esa maldad también va a regresar, ¿no? Sobre todo, una parte fundamental de esa religión cree en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Después que tú mueres, renaces como otra persona. Ya, muy bien. Es el renacer en otra persona, ¿no? Dentro del hinduismo también nos habla del cuidado de los seres humanos, del ambiente, de la naturaleza y sobre todo de las conductas que nosotros debemos tener, ¿no? Miren, siempre Es nos también, observamos. dice, Sí, dígame. dice que también es la esencia de una persona como su alma espiritual o mente continúa. Excelente, muy bien. Es algo similar a una cosmovisión, un pensamiento religioso que tienen los mongoles. Ellos dicen que cuando nosotros, en este caso, fallecemos, vamos a reencarnar en el animal que siempre nos gustó en vida. Ahora, ¿será verdad? ¿Será mentira? Ya saben en qué animal pueden reencarnar. El animal que más les guste. ¿Cuál es el animal que más les gusta? Por lo general, el perrito. Ya, muy bien. Los demás. Un halcón. El- Una Ya, paloma. pues, muy bien, excelente. ¿Qué otro animal les gusta? Les gustan el gatito, las mascotas, el conejito. Ya, bueno, son Un cuy animales escuché por ahí. domesticados. Un Un cuy. cuy dice por ahí, muy bien. Puede ver, ¿no? Puede ver el caso también. Excelente. Vamos al budismo. La señorita o el señor. La señorita Shirley Lorena, por favor. Budismo. Tiene que ver principalmente en la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra conducta en el presente, sin importar el pasado ni el futuro. Su principal deidad es Buda, el cual logró alcanzar el pleno y perfecto despertar,
para luego compartir sus enseñanzas a través de lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá, el máximo representante del budismo es Buda. Buda, el cual se destaca, ¿no? Que fue la primera persona que encontró el pleno y perfecto despertar. También nos habla de las enseñanzas de las 4 nobles verdades, en las cuales también se enfoca, en donde manifiesta, ¿no? Que si el ser humano se separa de los bienes materiales, encontrará pues la felicidad dentro de su espíritu, dentro de la meditación. Ahora sí, vamos a conocer a los dioses que tienen los indios, ¿sí? Ahora vamos a determinar. El primero de todos es el dios Brahma. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Michelle Abigail? Sí, Listen, ¿cuál me dijo que lea? Por favor, dioses hindúes. Ya. El hinduismo tiene muchas variaciones y dependiendo de la persona y su carácter. Se adora a distintos dioses y se lleva a un estilo de vida diferente. Pero entre los dioses más destacados del hinduismo podemos mencionar los siguientes. Brahma. Este es considerado como el dios creador del universo y forma parte de la Trinidad. Trinuti junto a Vishnu y Shiva. Es el esposo de la diosa del conocimiento Saraswati y también de Savitri, que es la hija del dios Sol. Este dios se presenta con 4 cabezas, 4 caras, 4 brazos, donde cada boca recita uno de los 4 Vedas. Excelente, señorita, muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, dentro de los dioses hindúes tenemos a Brahma, ¿no? Que es el dios creador del universo y forma parte de la Trinidad Trimurti que se le conoce, ¿no? La Santa Trinidad de la India. Vishnu y Shiva son 2 dioses que comparten, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos en la partecita de abajo, así. Brahma, Vishnu y Shiva. Miren cómo los representan. Sí, aquí nos habla, ¿no? Que directamente el dios Brahma es el creador del universo, ¿no? Aquí tenemos al dios Brahma también que lo representan, en este caso, con 4, ¿sí? Rostros, ¿no? Miren de este lado de acá. Shiva, de igual manera sentada en una posición. Vishnu, de este lado de acá. Hanuman, Lashtin, Ganeshka, Kai y Saraswati. Miren, cómo los representan con colores sumamente llamativos. Vamos al siguiente, Vishnu. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yolanda del Carmen? Licenciado, buenas tardes. Vishnu es el dios principal del Vishnuismo, donde se presenta como el creador, preservador y destructor, pero que luego dio origen al dios Brahma y Shiva. Se cree que habita un paraíso que está conformado por piedras preciosas, oro llamado Vaikwanja. Shiva tiene el papel del dios destructor en el Trimurti, pero es considerado el dios principal. El shivaísmo se le presenta como un dios, acepta que habita en el monte. Excelente, muchísimas gracias, muy bien. Vishnu, que es el dios de igual manera, ¿no? Que representa
la creación es el preservador y el destructor, ¿no? Que dio después origen al dios Brahma y Shiva, ¿sí? Entonces, él es un dios que prácticamente cuida lo que es el paraíso, cuidan directamente lo que es la tierra conocida como el Vakunta, y también determinamos a Shiva, que es el papel del dios destructor, ¿sí? La Santa Trinidad prácticamente está Vishnu, Shiva y Brahma. Miren, por ejemplo, acá una característica propia de la civilización india es que detallan el cuerpo de las personas con el rostro de algunos animales, ¿no? Que para ellos obviamente son sagrados e importantes. ¿Cuál es el animal que está representado aquí? Un elefante. Elefante. Muy bien, la flor que está sentado este dios, ¿cómo se llama esta flor? Creo que es la flor de loto. La flor de loto. Muy bien, ¿hemos visto alguna vez una flor de loto? Yo más las rosas nomás he visto. Las comunes. Ya, muy bien, tenemos que conocerlas. Las flores de loto obviamente son bastante llamativas por su color y sobre todo porque se abren sumamente o se expanden, en este caso muy bonitas, ¿no? Entonces, prácticamente a estos dioses se los representa de esta manera, ¿no? También hablamos del dios Kalish, del dios Rama y sobre todo su decoración. Miren, algunos dioses tienen el color de piel celeste, por no decir azul, también obviamente decorado en este caso con sus coronas doradas, sus herramientas y sobre todo en algunos casos tenemos alguna posición de meditación. El dios Indra, sí que también es importante, representa el dios del cielo, de la guerra, del rayo, el dios Agni, que es el dios del fuego. Miren, aquí tenemos otras representaciones, ¿no? Representan a su dios, representan un elefante con diferentes trompas. Miren, recuerden que para ellos los animales son sumamente sagrados. Ahora nos vamos a las construcciones. El Taj Mahal. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sara Antonella, por favor? Ya. Desde arquitectura leo todo. Sí, por favor. Ya. La India fue el centro de muchas construcciones importantes y monumentos impresionantes asociados al ámbito religioso de los hindúes. Muchos de estos monumentos se mantienen en pie hasta nuestros días. Entre los principales monumentos podemos mencionar los siguientes: el Taj Mahal. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Este es, sin ninguna duda, el monumento más sobresaliente y fascinante de todo el territorio hindú, construido entre los años 1632 y 1653 por el mandato del emperador musulmán Shah Jahan. El Taj Mahal es un mausoleo que el emperador mandó a construir en honor a su amada esposa, Mumtaz Mahal. Es considerado el más impresionante modelo de arquitectura mongola, Imperio Mongol, junto a los estilos persas, islámicos, hindúes y turcos. Debido a esto se ha ganado el título de Patrimonio de la Humanidad y más sobresaliente aún se le considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la arquitectura, ¿no? Detallamos lo que es el Taj Mahal, que fue una construcción en 1632-1653, ¿no? Es el mausoleo, en este caso, que mandó a construir directamente el califa Mután Mala, ¿sí? Que obviamente lo hizo en honor a su esposa, ¿no? Si bien es cierto, es una de las obras que hasta el día de hoy detalla tanto por la construcción, en este caso, de sus columnas, sobre todo la decoración de los materiales preciosos, ¿no? Otra de las grandes construcciones de los indios fue el Jama Masjid, 1644 y 1658, por el musulmán califa Sad Ahan. Miren, las columnas, sí, las cúpulas, los arcos de herradura. Miren, de esa manera se lo puede observar en diferentes puntos de vista, ¿no? El Fuerte Amber, ¿sí? Miren, la construcción de las columnas en general, ¿no?
sumamente llamativo. El Qutb Minar, ¿sí? Que se representa el alminar más alto del mundo. Sí, sumamente decorativo. En economía, obviamente, pues trabajaban en cultivos como la cebada, el trigo, los melones. En este caso hablamos también del arroz en el río Ganges. También hablamos de los animales que lograron domesticarlos y que les ayudaron directamente por la actividad de la ganadería, que eran el asno, el camello, el búfalo, el buey, el elefante. Y también lograron desarrollar una gran industria textil, ¿no? Sí, miren, todos los trabajos que realizaban pues los indios directamente en su civilización. Los grandes aportes aquí directamente tenemos, ¿no? La matemática, el estudio del cero, también hablamos de la circunferencia, el diámetro y el número conocido como el pi. ¿Cuánto es el valor de pi? Es una moneda, ¿verdad? 3.1416. 3.1416, señorita Yolanda, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, son valores matemáticos que hasta el día de hoy seguimos utilizando, ¿no? Obviamente, pues, la construcción en arquitectura por parte de el Fuerte Amber, el Taj Mahal, que hasta el día de hoy perduran. Otros grandes aportes que nos dejaron fue el estudio en la medicina, los métodos de esterilización y sobre todo, pues, la utilización de drogas para curar a los enfermos, ¿no? También elaboraron lo que son antídotos para la picadura de serpientes, medicamentos en base de hierbas, y sobre todo también fueron los pioneros en realizar lo que son cirugías y suturas intestinales, ¿no? Algo muy avanzado, pues, para aquel entonces. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos identificar que al igual que la civilización china, los indios nos dejaron grandes aportaciones, ¿no? En el tema de la pintura, de igual manera, ¿no? Detallando, ¿sí? Sus cosmovisiones de vida, detallando las autoridades, en donde eventualmente eran los pioneros en representarlos, ¿no? Y sobre todo, aquí también podemos determinar que otras grandes aportaciones fue la música, con los instrumentos de viento. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? La zampoña, la quena. Ya, muy bien. Las de La flauta, percusión. dice. ¿Cuáles son las de percusión? Las maracas. Ya, muy bien. ¿Qué más? El tambor, dice. También, batería. excelente, ¿no? Miren, hasta el día de hoy, pues podemos determinar que la civilización india, particularmente, marca lo que es un antes, un después dentro de su territorio, ¿no? Caracterizado por su organización, después directamente por el aprovechamiento de sus recursos y sobre todo por las obras de arquitectura que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, totalmente Dicen, claro. una pregunta. Dígame, por favor. En la India todavía existe también bastante la discriminación a la mujer, ¿no? En la India, bueno, en este caso, cuando son países de Oriente Medio, por lo general todavía mantienen lo que es una sociedad no igualitaria, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esos casos sí todavía existen partes en donde todavía mantienen este tipo de afectaciones hacia la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la India, y en el tema de los matrimonios, prácticamente el hombre puede casarse con diferentes mujeres. Por ejemplo, a eso se le conoce como la bigamia, ¿sí? El cual una persona puede casarse con diferentes personas, ¿no? Sin embargo, dentro de su cultura realmente es aceptada y además de ello, la marginación pues todavía prevalece dentro de la sociedad para la mujer. Pero eso depende de la Sí, estabilidad económica, ¿verdad, Licen? pero sí, Una de las en esa características es situación. eso. En Claro. esa situación, por ejemplo, los hombres, asimismo, cuando no tienen recursos, a las mujeres las venden también para la prostitución.
Es una situación muy triste. Entonces, imaginen, por ejemplo, para nosotros el escuchar esas noticias es fuera de nuestro contexto, ¿no? Porque para nosotros realmente es una situación difícil, complicada y que obviamente pues no mantienen, por decirlo así, un derecho, un respeto en igualdad de condiciones, ¿no? Sino más Porque bien recién, utilizan a la pero mujer, recién obviamente salió pues una, nos dan con dicen pagos inclusive. recién salió una película de este tema ¿Ya? justo de una mujer de la India. El esposo la vende, pero a la mujer ya una vez que entra a ese mundo ya es discriminada. Realmente pues es una situación muy triste. E inclusive, llegado al caso parecido, sí, al mundo islámico también, ¿no? Las mujeres en ese caso no pueden salir solas directamente a la calle, siempre deben ser acompañadas, en este caso, por su marido, su hermano o su papá en general. Entonces, la discriminación y la marginación en el caso de la mujer es muy difícil, ¿no? La otra característica es que mientras el hombre pueda mantener, en este caso a 6, 7, 8 mujeres, puede directamente casarse, puede tener directamente un matrimonio de esa manera, ¿no? Pero siempre y cuando tenga las condiciones económicas para mantener. Ahora, si no lo tiene, eventualmente pues no tiene, como se puede decir, esa facultad, en este caso, para casarse, ¿no? En el caso del Ecuador, para nosotros, ¿está condenada la bigamia o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. No, Sí, no se ha escuchado. es un delito. Es Incluso un puede ir hasta la cárcel. delito. Excelente, muy bien. Tanto para los hombres y las mujeres, realmente pues para nosotros obviamente es un delito en que una persona puede casarse con dos personas a la vez, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, hay casos que también lo hacen, ¿no? No sé si tal vez vieron las noticias, más o menos cerca de unos 3 años aproximadamente, ¿no? Publicaron una noticia que una persona allá en Ibarra se había casado con dos personas en ese sitio y se había casado con una persona en Guayaquil y con la otra se había casado pues en la Amazonía. Maestro. Con 4 personas había contraído matrimonio. ¿Y cuándo se llegaron a enterar? En este caso se llegaron a enterar cuando era época de elecciones. Ahí directamente buscaron, en este caso, dónde él tenía que votar y ahí pues le cayó la autoridad, le cayó el Estado, todo el mundo, hicieron noticia en donde fue castigado, ¿no? Pero en fin, son situaciones que realmente para nuestra sociedad no es adecuada, pero en la sociedad de ellos es una situación diferente, ya que ellos piensan que es normal, piensan que el tener mujeres, en este caso, o un matrimonio de ciertas mujeres también es muy normal, el maltrato hacia la mujer pues también consideran normal, ¿no? Otra situación importante es que ellos consideran sagrados a los animales, ¿sí? A los animales, por ejemplo, la vaquita, en este caso, animales que, digamos, una ovejita, ¿no? Animales que le den lo que son carne, en este Al caso, la facultad cerdo. de alimentarse. Entonces, los cuidan y los preservan, ¿no? Entonces, son situaciones que realmente son difíciles. Esperemos que en algún momento, pues, todos los países en general tengan una igualdad de condiciones, ¿sí? Bien, La nos India vamos también a... es sagrado la rata. Sí, todos los animales. Todos los animales. Entonces, miren, las ratas, ¿se comerían una rata? No, el que es sin rabo. No. El cuy. Ah, el cuy. El cuy es una rata sin cola. ¿Será verdad o será mentira? Dicen que es el primo hermano de la rata, no sé. Es Ya, muy familia bien. de los ¿Hemos roedores. probado cuy alguna vez? Yo sí, muy delicioso. Sí, le hice rico asadito con papa y maní. Me voy a almorzar en este momento. Excelente, muy